¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a esta última conexión, todos conectados por Polar Comunicaciones en el canal 28 de TV Red, canal 41 de Claro y la señal abierta por el canal 2 en UHF y, como no, desde 1940, Radio Polar, más radio que nunca, acompañándole en el 960 de la amplitud modulada para toda la Patagonia chilena Argentina, 96.5 FM Punta Arenas Porvenir y 98.5 para los amigos de Última Esperanza. Agradecerles la sintonía, ya estamos de vuelta. Equipo completo, Leito Busto en el control master, buenas noches, en lo alto de Polar a Camilo Jerez, a mi productora Alejandra Vera Moya y el departamento de prensa que sigue trabajando mi querida Guillermina Telep también, todavía. Ya leo, la entera noche llena, Aristóteles España. Este poema se llama Música en las veredas. Mire, con buena música, dice así. Con el humo que atraviesa el bar como un silbido, uno pide una moneda, una región desértica, una habitación. El olor a aceite sucio nos muerde los testículos, como si todo fuera gris, esta noche de marzo en Santiago de Chile. Con la risa de dos grandes señores en el mesón, la buena voluntad de la señorita Dickens, que juega brisca en la mesa vecina. Algo idealistas también, todos tenemos un sueño íntimo, parecernos a alguien, comer congrio en Bruselas, ir por ahí con la novia de infancia, beber tequila con el dueño de este precipicio, dibujar caballos rubios, dibujar papitas fritas, dibujar un rock. Ahí está, pues. El Tote España también acompañándonos todas las noches en esta última conexión. Ya. Y vamos a comenzar esta semana, última semana de agosto, con un tema importantísimo que ha dado un gran salto en nuestro país. Y hay que decirlo, el gobierno se ha puesto las pilas con un tema que es el VPH. ¿Qué dirá usted que es esto? Es la vacuna contra el virus de papiloma humano. Y para ello tengo a la encargada de este proceso, la linda señorita Janet Versalovich de la Seremi de Salud. ¿Qué tal, Janet? Bienvenida a esta última conexión. Hola, Alejandro, ¿cómo están? Buenas noches. Que claro, tu cara es bien conocida en la región cuando uno habla de la vacuna de la influenza, porque apareces en todos los medios, siempre te entrevistamos. Y ahora estás con esta linda misión, Janetcita, de el papiloma humano, donde el Ministerio de Salud inicia esta campaña gratuita, hay que decirlo, para las niñitas de cuarto año básico, la primera dosis, para las niñitas de quinto básico. Y esta vacuna forma parte del Plan Nacional de Inmunizaciones, su publicación es obligatoria para todas las niñitas. Y que en Magallanes vamos a tener una cobertura importante de casi 1.200 niñitas que nos van a prevenir de una enfermedad que puede ser futura a un cáncer cervicouterino. Exactamente. Sí, de hecho esta actividad a partir del año 2014, ¿cierto? Donde se hizo gratuita para todas las niñas de cuarto básico y de todos los niveles, o sea, puede ser FONASA, ISAPRE, Fuerzas Armadas, todas las niñas que estén en cuarto básico se podían colocar la vacuna, que antes era una vacuna que era totalmente particular, ¿cierto? Y que tenía un costo sobre los 100.000 pesos cada dosis. Entonces, a partir de 2014 se empezó a vacunar, 2015 se incorporó todas las niñitas de quinto básico con la segunda dosis y la idea fue también que pudieran salir las niñas de enseñanza básica con una vacuna, por lo tanto se extendió a los sexto y séptimo y ya el año 2016 se sigue con cuarto, quinto, ¿cierto? Y también se vacunó la segunda dosis de séptimo y octavo, cosa de que todas las niñas que salgan de octavo salgan con una dosis. Yo recuerdo hace algunos años algunos alcaldes que incursionaron en esto antes de que se haga política nacional, por ejemplo en Huechuraba y La Pintana, entre otros municipios, donde me parece fantástico una idea como que después el gobierno lo haya hecho propio como política pública, porque estamos hablando de una inyección que tiene un costo real, ¿no? De casi cerca de 100.000 pesos. Sí, o sea, de hecho la política de equidad, ¿cierto? De que puedan tener todos acceso, es una de las políticas públicas que se generó el año 2014 y que ha beneficiado ya más de 855.000 niñas a nivel país desde la fecha que se incorporó el 2014. Aquí este año esperamos vacunar entre cuarto y quinto alrededor de 2.200 niñitas, ¿cierto? La campaña se lanzó el 23 de agosto y fue la Escuela España donde se vacunaron 29 niñitas en forma inicial.
Claro, y el virus del papiloma humano, más conocido como el VPH, por su sigla en inglés, es un virus que se transmite a través del contacto íntimo sexual entre una persona que la posee y otra que no. Entonces esto también puede provocar verrugas genitales, puede también mayor riesgo que cause más del 70% de los casos, un cáncer de cérvico uterino, como el cuello del útero, ¿no? También entre otros tipos de cáncer. Y esa es la importancia porque hoy día cuando vemos, Janet, una proliferación en nuestro país de lo que es el VIH-Sida, es impresionante cómo las cifras han ido creciendo en este último tiempo en Sí. Chile. O sea, de hecho, por eso es súper importante tomar todas las medidas de precaución y, como bien decías, o sea, el contacto íntimo tampoco es tan el contacto íntimo, sino también uno puede adquirir las verrugas por el contacto genital, ¿cierto? Al haciendo usos, el cáncer no solamente es cáncer cervicuterino, sino que puede haber otros tipos de cáncer, cáncer a la faringe, ¿cierto? Cáncer a la garganta. Eh, lo importante es que el cáncer, ¿cierto? Cervicuterino es una de las segundas causas, por lo menos aquí en la región, ¿cierto? Donde se mueren las personas, las mujeres. Entonces, la idea de esto es que mientras más pequeñitas podamos protegerlas, ¿cierto? Eh, podemos en el fondo eh, tener a las mujeres con mayor protección a lo largo de la vida. Lo que pasa es que el cáncer cervicuterino se manifiesta generalmente alrededor después de 20 años de que uno se pudiera contagiar con el VPH. Y tenemos varios virus del VPH, ¿cierto? Hay algunos que son cancerígenos y hay otros que causan solo verrugas genitales. Entonces, la importancia es que en el fondo las medidas siempre van a ser la medida de precaución, uso correcto del preservativo, ¿cierto? Pero también es importante que la gente sepa que por una manipulación de genitales, ¿cierto? Por las caricias, los besos, no necesariamente con el contacto íntimo, se puede adquirir este tipo de patología. Claro, ya te decía yo, Janet, el tema del VIH, porque el VIH es una epidemia que está avanzando transversalmente, porque hoy día vemos enfermedades tanto en el barrio alto como en las zonas más pobres de nuestro país, y eso hay que decirlo. Y al sumar contagios, a diferencia de hace 20 años atrás, hoy día es un virus que se ha normalizado en la sociedad. Y los grupos también etarios más afectados ya no le temen al VIH. Como era antes, ¿no? Que tú decías, tengo VIH, SIDA y casi voy a morir. Entonces, ¿qué se hace hoy día en un país que se acostumbró a esta enfermedad? ¿Cómo lo hacemos hoy día como política pública nosotros O también? sea, de hecho, lo que un poco se ha olvidado la gente son las medidas de precaución. En realidad, hay personas que tienen múltiples parejas, ¿cierto? Pero no tomen una medida tan básica como el uso del preservativo, por ejemplo, Claro. antes de tener la relación sexual. Y que es algo como simple y que nos puede ayudar a protegernos en realidad, no solamente, como bien decías, del VPH, sino también del SIDA, la sífilis, que son unas enfermedades que están reapareciendo, ¿cierto? Por conductas sexuales que tenemos de riesgo. Mm. Entonces, lo principal es así como cuando uno dice voy a evitar contagiarme de hepatitis A, que en el fondo por consumo con un buen lavado de manos, ¿cierto? Lo mismo aquí ocurre con el uso del preservativo, ¿cierto? Para las relaciones sexuales y ojalá mantener una pareja estable. Eso es como lo Claro, ideal. y es impresionante cuando hablamos de cifras porque uno de los gastos más grandes que hoy día tiene el plan auge son los vinculados al VIH-Sida en los tratamientos, porque el año pasado solamente se invirtieron 89 mil millones de pesos en lo que es las terapias y que son entregadas de forma gratuita. Entonces, también hay un problema de quienes dejan de tomar esta terapia, porque por distintos motivos también se va levantando un mercado negro que es difícil de parar en ese sentido. ¿Cómo hoy día, me parece bien como política pública, se adopte el poder vacunar a las niñitas de cuarto básico? Porque acá no hay distingos, es un derecho para todas las niñitas, Es un no derecho para solamente todas. las niñitas quizás de escasos recursos, sino No, también de los colegios particulares, sí, todas. todas las niñitas. ¿Cómo ustedes como Ministerio de Salud llegan a ellas explicándoles también lo que es el papiloma humano, lo que es, para qué se van a vacunar y todo eso? Sí. ¿Hay una clase previa a aquello? De hecho, los establecimientos de salud, ¿cierto? Que son los encargados de llevar la vacuna a los colegios, porque los equipos van a los colegios, eh,
explican, ¿cierto? A los papás, explican a los apoderados, a los directores, a los profesores, de qué se trata el BPH, y en el fondo en algún minuto se asoció mucho a lo que era la sexualidad, más que a la protección del cáncer. Entonces se le dio como una mirada un poco diferente, pero la idea es tratar de bajar en el futuro las muertes por cáncer cervicuterino, Claro. ¿cierto? Esa es como lo que uno espera, ¿ya? Porque como te decía yo, cuando uno se contagia, pasan hasta 20 años que uno se da cuenta que tiene la enfermedad. Y los establecimientos de salud llegan, se hacen campañas. De hecho, nosotros esta semana, a fines de semana, vamos a ir a Porvenir Ya. a conversar con los papás de algunos colegios, con las niñitas igual, para explicarle un poco de qué se trata, porque de repente hay angustias o preocupaciones que los papás tienen con si después de la vacuna mi niñita va a empezar a tener como más actividad sexual o cosas así, y de repente asustan a la ¿Se gente. descarta eso? O que Claro. obviamente sí, por supuesto, y de hecho se descarta también el hecho de que uno se vacuna y pueda tener, no sé, alguna enfermedad como el autismo, que de repente lo tienden a asociar. La vacuna del VPH es una vacuna segura que ha sido probada no solamente aquí en Chile, sino en el resto de otros países, que, que en el fondo las reacciones normales que pudiera tener la vacuna son inflamación en el sitio de punción, que es como cuando te vacunan la influenza, Claro. ¿cierto? Un poco de malestar, enrojecimiento, y de repente, ocasionalmente pueden haber una que otra niñita que se pudiera desmayar, ¿cierto? Pero más que nada, más que por el hecho de la vacuna, está el hecho de que ya como las niñas son más grandes, se ponen más ansiosas, se ponen nerviosas, y en algunas se produce un poco lo que es el desmayo, ¿cierto? O esa sensación de mareo o el nervio, porque mientras más grande, tú lo puedes ver con los niños de octavo básico, que durante campaña escolar se le pone otro tipo de vacuna que es contra la difteria, el tétano y la tos convulsiva. Igual se angustian un poco, y no es producto de que la vacuna le esté haciendo daño, sino que es producto de toda la ansiedad que lleva el hecho de que te coloquen una inyección en el fondo. Claro. Yanesita, qué importante es también la educación sexual desde la temprana edad, porque hoy día cuando vemos estas cifras revolucionarias del tema del VIH-Sida, también pasa por un tema de educación sexual. Yo me acuerdo en mi época de joven, ¿no? Hace harto tiempo ya, pero la joca que Sí. con mucha se empezó a hacer con mucha polémica, Sí. pero que hoy día hacen tanta falta. Hace 20 años atrás, cuando yo en el colegio quizás comprar o hablar de un condón o ir a comprarlo en una farmacia daba vergüenza, pero hoy día no, pues hoy día hay que abrir el tema más porque las sociedades van cambiando y sin duda la educación sexual es algo importante, así como nosotros también decimos hoy queremos participación política de la gente, de los jóvenes. Bueno, si no hacen educación cívica, esto es lo mismo. ¿No? Y lo que tú dices es súper importante, Alejandro, porque ¿qué es lo que hacen generalmente los niños cuando van a iniciar una relación sexual, ¿cierto? O la actividad sexual. No le van a preguntar al papá, no le van a preguntar a la mamá, sino le preguntan a los pares. Entonces, por eso es súper importante que ellos estén informados, o sea, la gente esté informada para que pueda dar una respuesta en el fondo que sea en el fondo válida y que le evite tener ciertos riesgos. O sea, hay personas que, no sé, de repente piensan que, por ejemplo, la vacuna, no sé, los puede dejar con complicaciones, ¿cierto? O que de repente los niños, no sé, como de repente usan el preservativo y le cortan la punta, por ejemplo, porque es la parte que sobra, como de repente uno dice cosas que son tan obvias, no son obvias. Entonces es súper importante explicarle. Los niños ahora tienen mucha accesibilidad a los medios, ¿cierto? Internet y todo. Claro. Entonces la información que busquen tiene que ser información válida, y tiene que tener gente alrededor que les pueda confirmar esa información que sea como válida. Entonces, por eso es importante que sí se hable de educación sexual, que sí se están haciendo, de hecho, trabajos, de repente hay actividades que se hacen con los consejos de consultivo joven, ¿cierto? Donde ellos explican el uso del preservativo. El mismo programa VIH, ¿cierto? Hace actividades. Entonces, de a poquito se está tratando de abrir el tema y que sea un poco más abierto, y que los jóvenes sobre todo sepan que la protección
es súper importante. O sea, Claro. que en el fondo, cuando dicen que si hay solamente roce, ¿cierto? No te vas a poder quedar embarazada. Si no te sacas la ropa, no vas a poder quedar embarazada. Hay como muchos mitos detrás de todo lo que es. Así como están los mitos detrás de las vacunas, ¿cierto? Claro. También están los mitos sobre la educación sexual. Yané, ¿cuáles son los síntomas del cáncer de cuello del útero? Lo que pasa es que, ¿qué es lo complejo de esto? Que de repente no hay mucha sintomatología con respecto al cáncer del cuello de útero. Entonces, por eso es súper importante que, si bien aquí hay una vacuna que se pone en edades tempranas, ¿cierto? Todas las mujeres de 25 años hasta los 64 años deberían hacerse un PAP cada 3 años al menos, Ya. ¿ya? Porque de repente no se presenta sintomatología, pero las células cancerígenas están creciendo. Entonces, con el PAP uno puede determinar, ¿cierto?, que es el Papá Nicolau, que es un examen sencillo que lo hacen las matronas en los centros de salud. De repente hay campañas como una que se hizo hace poco en el hospital clínico, ¿cierto?, donde se toman una pequeña muestra, ¿cierto?, del cuello, y las mandan a analizar y ven si es que hay desarrollo o no de células cancerígenas. Entonces, es importante que todo pescado, o sea, no todo visto a tiempo, ¿cierto? Uno puede hacer cosas, así como cuando hacemos los exámenes preventivos, ¿cierto? Y vemos glicemia, vemos presión para ver si es que está elevada. Con eso uno también puede ver, en este caso, si es que hay cosas que uno le dan una voz de alerta y puede hacer tratamientos efectivos que eviten que se desarrolle la enfermedad. Perfecto. Ahora, los padres que nos están viendo y escuchando en la radio en este minuto, si dicen, oye, mi hija no está en el rango de cuarto o quinto básico, mi hija es mayor, tiene 17, 18 años, ¿es efectivo el poder ponerse una vacuna de este tipo? Sí, de hecho es efectivo, se puede hacer, pero ahí lo tienen que hacer con De forma particular, claro. vacunatorias. Claro, están los vacunatorios del Mega Salud, la Clínica Magallanes, que Pero tienen no hay esta edad para vacuna. ponerse la vacuna. Hasta los 54 años uno lo podría poner sin ningún inconveniente. ¿Cuál es la razón de ponerlas en edades tempranas, antes de que las niñas inicien las relaciones sexuales? Es que hay una mejor efectividad de la vacuna, una mejor respuesta. Entonces, no quiere decir que uno, después de haber iniciado las relaciones, se la pueda colocar, no hay ningún inconveniente, pero sí es mucho más efectiva al iniciarla antes. Por eso es que se privilegió las niñitas de cuarto básico y quinto básico, que todavía a esa edad se supone no han iniciado relaciones sexuales. Por lo menos en nuestro país la edad no es tan precoz. ¿Han tenido de repente inconvenientes con algunos colegios que quizás no han querido sumarse a esto? ¿O es obligatorio? Mira, la vacunación por ley es obligatoria, ¿ya? Aquí, por suerte, en Magallanes no hemos tenido inconvenientes con los colegios, y yo, de hecho, le quiero agradecer, ¿cierto?, a los colegios, a los directores, a la disposición que han tenido con los equipos, ¿cierto? Siempre muy buena disposición para la campaña tanto del VPH como para las campañas de primero básico y octavo básico. Y no hemos tenido ese tipo de inconvenientes. Hay algunos papás que sí rechazan la vacuna, y frente a lo cual ellos tienen que firmar una carta de rechazo que dice que en el fondo ellos asumen la responsabilidad, Claro. de hecho, de no querer vacunar a sus pequeñas. Pero el ministerio está facultado como para, frente a ese rechazo, poder tomar acciones legales. Hasta el momento no se ha hecho aquí en Magallanes, pero sí se ha dado la experiencia en otras regiones. ¿La vacuna protege contra todas las enfermedades de transmisión sexual? No. Ya. No, es súper importante que es Que solo quede claro. contra el virus papiloma humano, pero no contra todos tampoco, Ya. sino contra 2 tipos, ¿cierto?, que son el 16 y el 18, que los clasifican así, que son los que mayor tasa de cáncer causan, ¿cierto? Y otros 2 tipos que tenemos, que son el 6 y el 11, que causan lo que son las verrugas genitales. Ya. Pero también hay otros tipos de virus que pasan asintomáticos, ¿cierto? Y que en el fondo pueden estar, pero no causan sintomatología y no desarrollan tampoco cáncer. Pero estos que tienen la vacuna son en el fondo los más agresivos, se podría decir. Y, por ejemplo, el 6 y el 11 son los que llegan a causar hasta un 90% de lo que son las verrugas genitales. Ya. Y las verrugas son súper fáciles de contagiar. O sea, uno puede perfectamente tocar genitales y después
o tener contacto oro genital, ¿cierto? Con boca y genitales, entonces uno es capaz de traspasarse así lo que es el contagio. Perfecto. Sí. Bueno, Janet, otra de las cosas es que en internet circula mucha información, tú sabes cómo son las Sí. redes sociales y todo, Sí. y por ahí yo leí un artículo que decía que esta vacuna también producía, que afectaba en algo a la fertilidad de las niñitas a futuro. ¿Eso se descarta? ¿Dónde podemos conseguir información quizás más oficial para los padres que nos están escuchando y viendo? Sí, de hecho hay una página que las personas lo pueden anotar, que es vacunas.minsal.cl, Perfecto. que es una página abierta del Ministerio de Salud, ¿cierto? Del Programa Nacional de Inmunizaciones, donde uno puede descargar no solo información sobre estas vacunas, sino en realidad todas las vacunas que tiene el programa de inmunizaciones, desde recién nacido, ¿cierto? Que es la vacuna BCG, hasta el adulto mayor de 65 años, que es la Neumo 23, que la Neumo 23 y la Prevenar 13, ¿cierto? Que son vacunas contra el neumococo que se vacunan a los adultos mayores. Entonces, lo importante es que los papás tengan claro que hay muchas páginas de acceso que son muy rápidas, pero que en el fondo tratan de causar un poco de alarma en la población, y si las personas se quedan con esa primera impresión, es súper complicado porque no investigan más allá. Claro. Entonces, de repente dicen, no sé, murieron niñitas o causó tal cosa la vacuna. Y lo asociaron a la vacuna, pero resulta que se enfermaron no solo las niñitas que se vacunaron, sino que se enfermaron también las niñitas que no se vacunaron. Entonces, hay que empezar a leer un poquito más. Hay páginas que son con estudios validados, ¿cierto? Donde uno puede investigar. No generalmente las páginas que están como al inicio, cuando uno ingresa al Google, Claro. sino que tratar de ver las páginas que tienen algún poco de estudios científicos, ¿cierto? Donde validan lo que es el uso de la vacuna, ¿cierto? Y demuestran que en realidad, por ejemplo, dentro de los 855.000 casos que hemos presentado, hemos tenido la suerte de que no se han presentado casos graves, ni mucho menos. Toda vacuna, así como todo medicamento que uno se administra, puede causar en algunos niños que sean alérgicos, por ejemplo, alguna reacción un poco más severa. Pero los equipos están preparados para enfrentar dichas situaciones. Entonces, para darle tranquilidad a las personas, que los equipos son gente con experiencia, ¿cierto? Que salen a los establecimientos, que son capaces de enfrentar situaciones y de explicarle también, si los papás les llegan a preguntar, explicarles para resolver las dudas, porque cuando uno empieza a leer la información o empieza a transmitir, de repente está mucho el WhatsApp, ¿cierto? Claro. Y una mamá que en el fondo dice, no, es que yo leí tal cosa, y lo libera el WhatsApp, claro. La persona que lo lee va a tener temor, claro, de vacunar a su hija, o sea, obviamente, ¿cierto? Tú quieres siempre lo mejor para tu hija, pero también es importante que vean las historias de vacunas. No tenemos viruela, ¿cierto? Erradicada del mundo. Estamos viendo casos de sarampión que había muchos años que habíamos dejado de ver, ¿cierto? Estamos frente a casi la erradicación de la poliomielitis. Entonces, de repente, los papás dicen, ¿para qué lo voy a vacunar si la enfermedad no está? Pero se olvidan que hay algunos países, ¿cierto?, que tienen malas condiciones de salud, ¿cierto?, donde la enfermedad todavía existe. Y ahora, en avión, uno se traslada de un país a otro en cosa de horas. Claro. Entonces, súper peligroso el hecho de que dejemos a nuestros hijos desprotegidos, sobre todo los más pequeñitos, porque no sabemos en qué minuto van a poder estar en contacto con el virus. Claro. Entonces, ¿En qué otros países del mundo se aplica esta campaña contra el papiloma humano? Hay varios países. Ya. Tenemos ¿Eso por un acuerdo OMC? ¿Sí? ¿De la Organización Mundial de la Salud? Ah, sí, perdona. Sí. O sea, de la... OMS. Sí. Sí, claro. De la OMS, Organización Mundial de la Salud, sí. Entonces, sí, hay muchos países donde se administra la vacuna y que no han tenido buenos resultados, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? Que uno no ve los resultados en forma inmediata, los ve como a largo plazo. Pero en el fondo ha sido lo mismo que ha pasado esta vacuna, como la han pasado tantas otras, que en el fondo son cuestionadas al principio, pero después el tiempo las termina validando.
Entonces, Versalovich, muchas gracias, que te vaya muy bien. no, muchísimas gracias, Y le Alejandro. saluda a todo su equipo también ahí de chicas que le ayudan en esta campaña, Sí, que no. deben estar, claro, recorriendo los consultorios, hay harto Los trabajo durante colegios, los sí, colegios. de hecho el equipo es muy comprometido. Yo le quiero agradecer al equipo de inmunizaciones, ¿cierto?, de los centros de salud, tanto públicos como privados, porque aquí en estas actividades nos ayudan mucho todo lo que son los públicos y privados. Así que nos contenta con el equipo y agradecerle también a los medios de comunicación, que en el fondo son los que difunden la información y nos ayudan a lograr las coberturas y las metas. Así que es. Para eso estamos, ánimo Diana. más, sí, agradecido. Muy bien. Leo Busto, vamos al corte comercial y ya volvemos al segundo bloque de esta última conexión. Sigan la sintonía de